¿Realmente existe el purgatorio? Imagina por un momento que la vida que conoces, las certezas que te han acompañado desde siempre, la forma en que concibes el más allá. ¿Y si todo eso que crees saber sobre la vida después de la muerte está equivocado? Sé que suena fuerte, incluso provocador. Quizás te han dicho que solo hay dos destinos, un cielo de dicha eterna para los buenos, o un infierno de tormento sin fin para los pecadores. Una elección binaria, sin matices, simple y tajante. Pero, ¿y si esa historia que te han contado es, en el mejor de los casos, incompleta? ¿Y si hay una realidad intermedia, un proceso, algo que escapa a esas dos casillas tan definidas? No estamos hablando de un castigo divino al azar, de un lugar oscuro donde las almas sufren sin propósito, como si un Dios cruel se deleitara en el dolor. Olvídate por un instante de las imágenes medievales de fuegos y demonios que te han grabado a fuego en la mente, esas que te hacen encogerte de miedo. Quiero que te atrevas a mirar más allá de lo que te han enseñado, de lo que tus miedos más profundos te susurran. Porque lo que vamos a explorar hoy es una idea mucho más profunda, más íntima y transformadora, la posibilidad de que el purgatorio no sea un lugar de castigo, sino de purificación. Una limpieza profunda, un proceso de sanación del alma antes de un encuentro trascendental. Sé lo que podrías estar pensando ahora mismo. Purificación, ¿pero de qué? ¿No somos ya suficientemente buenos? ¿Necesitamos algo más después de la muerte? Es una pregunta válida, y hasta cierto punto, una que te han animado a no hacer. Nos gusta pensar en nosotros mismos como seres completos, listos para la gloria o la perdición. Pero, ¿y si esa preparación final es más compleja de lo que parece? ¿Y si nuestras imperfecciones, nuestras pequeñas faltas, los rencores guardados, las palabras no dichas, los perdones no otorgados, no nos permiten acceder a una luz tan pura sin antes ser limpiados de todo eso? Este concepto de un proceso de limpieza del alma puede ser desafiante, lo sé. Va en contra de la comodidad de pensar que con solo ser bueno ya tienes tu billete asegurado. Te fuerza a confrontar la idea de que quizás, al final de tu vida, todavía tengas equipaje emocional, espiritual, que necesites soltar para volar libre. ¿Te atreves a considerar que ese equipaje podría impedirte la unión perfecta con lo divino? ¿Que ese cielo que tanto anhelas podría ser inalcanzable si aún llevas contigo las sombras de esta vida? A lo largo de la historia, muchas culturas han explorado esta zona gris entre la vida y la vida después de la muerte. Pero hoy, nos centraremos en una figura que tuvo la audacia de mirar directamente a esa realidad intermedia y describirla de una manera que desafía nuestra comprensión ordinaria. Estoy hablando de Santa Catalina de Génova. Una mujer que no era una monja reclusa ni una ermitaña perdida en la montaña. Era una dama de la alta sociedad italiana, casada, que vivió en el siglo XV, hace más de 500 años. Su vida no comenzó de forma piadosa. De hecho, vivió una juventud más bien mundana, entregada a los placeres y las costumbres de su época. Pero algo sucedió en su vida. Un evento, una serie de momentos, que la llevaron a una revelación tan profunda que transformó su existencia de forma radical. Y esas revelaciones, esas visiones extraordinarias sobre el purgatorio, son las que nos obligan a cuestionarnos todo. Ella no lo vio como un lugar de castigo eterno impuesto por un Dios justiciero y vengativo, sino como un estado de profunda purificación, una experiencia de amor tan intenso que quema las impurezas del alma. Es posible que una mujer de hace más de 500 años, con visiones tan vívidas y una perspectiva tan diferente, pueda ofrecerte una clave para entender algo tan complejo como el más allá. ¿Podrían sus descripciones, tan detalladas y apasionadas, ser algo más que simples fantasías místicas? Y la pregunta más importante de todas, la que quiero que te resuene a lo largo de todo este viaje, ¿podrían sus visiones cambiar radicalmente tu perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que te espera más allá? Te insto a que te quedes conmigo, porque lo que Santa Catalina experimentó podría hacerte ver tu propia espiritualidad y tu propio destino de una forma completamente nueva. Quizás, incluso, te haga replantearte cada una de tus acciones en el presente. ¿Estás listo para cuestionar lo que creías inamovible?
para abrirte a una verdad que podría ser incómoda, pero a la vez, liberadora. Una vida transformada por el misterio. Piensa en una vida de privilegios. Una existencia donde las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la gente simplemente no existen. Nacida en Milán en el año 1447, en el seno de una de las familias más influyentes de Génova, la familia Fieschi. Desde pequeña, Catalina tuvo acceso a una educación que pocas mujeres de su época podían soñar. Rodeada de lujos, de servidumbre, de la etiqueta de la nobleza. Si te dijera que una chica así, predestinada a un matrimonio de conveniencia que consolidara aún más el poder de su familia, podría terminar dedicando su vida, su energía y cada aliento a los más pobres, a los enfermos, a los moribundos en los hospitales más precarios de su ciudad, ¿me creerías? Para una joven como ella, su destino estaba ya escrito: un matrimonio arreglado, probablemente aburrido, pero seguro. Y así fue. A los 16 años, la casaron con Giuliano Adorno, un hombre que, según los relatos de la época, era todo lo contrario a ella, irresponsable, derrochador e infiel. Imagínate la escena: tú, una muchacha con cierta inclinación a la piedad desde niña, pero también acostumbrada a las comodidades, de repente unida a alguien que te arrastra a un estilo de vida que, a tus ojos, era un sinfín de fiestas superficiales, de deudas acumuladas, de una búsqueda constante de placeres vacíos. Durante 5 largos años, Catalina intentó encajar en ese mundo. Se esforzó por ser la esposa que se esperaba de ella, la dama de sociedad perfecta. Puedes sentir la frustración, la vacuidad que debió experimentar al ver su vida discurrir por un camino que no la llenaba, que no le aportaba nada sustancial. Es fácil juzgar desde la distancia, ¿verdad? Pensar que, al tenerlo todo materialmente, ¿cómo podía quejarse? Pero la riqueza y el estatus a menudo ocultan una profunda miseria interior, una sed de algo más grande que las joyas o las fiestas. Catalina, a pesar de sus privilegios, estaba en una prisión dorada. Su marido la trataba con desinterés, y ella se sentía cada vez más sola, más vacía. ¿Alguna vez te has sentido así? Con todo lo que supuestamente deberías desear, y sin embargo, con un vacío en el pecho que ninguna posesión puede llenar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué detonó el cambio? No fue un relámpago en un cielo despejado, no fue una visión celestial instantánea que la tumbó de rodillas. Su conversión, esa vuelta radical a una vida espiritual profunda, fue un proceso mucho más íntimo y doloroso, casi como el despertar de un sueño incómodo. A los 26 años, y tras 5 de matrimonio infeliz, Catalina, sintiéndose agotada de esa vida superficial, buscó la confesión, buscando quizás un poco de consuelo, de paz. Acudió a un sacerdote, y mientras él la bendecía, algo ocurrió. No hubo palabras dramáticas, ni luces cegadoras. Solo una chispa interna, una revelación súbita de la bondad de Dios y de su propia miseria espiritual. Piensa en ese instante. En un momento de tu vida, cuando de repente, una verdad que siempre estuvo ahí, pero que habías ignorado, te golpea con una fuerza inusitada. Ella lo describió como si viese su propia miseria y la bondad divina, todo al mismo tiempo. No fue una alegría desbordante lo primero que sintió, sino una profunda vergüenza y arrepentimiento por el tiempo malgastado, por la superficialidad de su existencia. No fue un «Eureka, soy feliz», sino un «Dios mío, ¿qué he estado haciendo con mi vida?». Es una experiencia que te sacude hasta los cimientos, que te hace cuestionar cada decisión, cada minuto de tu existencia pasada. ¿Te atreverías a enfrentar una verdad así sobre ti mismo? ¿A mirar tus propias fallas con la misma claridad cegadora? Esta no fue una conversión de esas que ves en las películas, donde el personaje se vuelve instantáneamente un dechado de virtudes y sonrisas. Fue una conversión de llanto y dolor interior, de una profunda introspección que duró días, incluso semanas. No fue felicidad, sino una agonía por sus pecados, una necesidad imperiosa de rectificar, de alinearse con algo más grande que ella misma. Imagínate esa angustia, esa necesidad de purificación.
Fue tan intensa que, según los relatos, no pudo comer ni dormir durante días, sumida en una contemplación profunda y desgarradora de su alma. Esta experiencia la llevó a retirarse de la sociedad, a buscar una vida de austeridad. Se dedicó a una intensa vida de oración, de ayuno, de servicio. Pero no un servicio cualquiera. Ella no eligió fundar conventos opulentos ni dedicarse a obras de caridad a distancia. No. Santa Catalina, la mujer de alta cuna, la que lo tenía todo, eligió los lugares más repulsivos y necesitados de su Génova natal, los hospitales. Los hospitales de la época no eran los lugares limpios y asépticos que conoces hoy. Eran focos de enfermedad, de peste, de muerte, de suciedad, de sufrimiento inimaginable. Lugares donde los moribundos eran abandonados, donde las enfermedades contagiosas campaban a sus anchas, donde el olor a podredumbre y desesperación lo impregnaba todo. Y allí, en medio de esa miseria, en el hospital de Pammatone, Catalina encontró su propósito. Pasó los últimos 35 años de su vida sirviendo, lavando llagas, consolando a los moribundos, arriesgando su propia vida cada día. Su esposo, que la había despreciado durante años, terminó uniéndose a ella en este servicio, algo que es, en sí mismo, un pequeño milagro. Ahora, piensa en la pregunta central de este capítulo. ¿Qué pudo ser tan impactante como para transformar a una mujer de la alta sociedad en una mística dedicada a los moribundos? No hablamos de un cambio gradual, de una evolución de carácter. Hablamos de una revolución interna tan profunda que la llevó a renunciar a todo lo que se suponía que le daría felicidad y prestigio, para abrazar un camino de sacrificio, de dolor, de servicio incondicional en los lugares más horribles que puedas imaginar. ¿Fue el miedo al infierno lo que la impulsó? ¿O fue algo más? Una visión, una comprensión de la divinidad tan poderosa que hizo que todo lo demás pareciera insignificante. ¿Fue acaso la certeza de que existe algo más allá de esta vida, algo tan real y tan demandante de pureza, que el purgatorio dejó de ser una doctrina lejana para convertirse en una realidad ineludible en la que las almas buscan desesperadamente liberarse de sus impurezas? Su historia nos grita que hay fuerzas que pueden cambiarlo todo, verdades que, una vez reveladas, te obligan a vivir de una manera completamente diferente. Y es esa profunda verdad sobre la purificación, esa visión de un purgatorio que es fuego de amor, lo que empezó a desvelarse en su alma y que vamos a desentrañar. El purgatorio, castigo o amor. Cierra los ojos un momento y trae a tu mente la imagen que te viene cuando piensas en el purgatorio. Estoy casi seguro de que lo que ves no es precisamente un balneario espiritual. Probablemente imagines un lugar sombrío, quizás con llamas, lamentos y almas sufriendo, esperando un veredicto o el fin de una pena impuesta. Un lugar de castigo, ¿verdad? De dolor merecido por los pecados cometidos, como si un tribunal divino estuviera aplicando una condena, con un contador de sufrimiento que va descontando hasta que la deuda esté saldada. Se nos ha enseñado a temerlo, a pensar en él como una especie de sala de espera tortuosa antes del juicio final. Una estación intermedia donde las almas se lamentan por sus errores y ansían escapar de la agonía. Pero, ¿y si te digo que esa visión, tan arraigada en nuestra psique colectiva, podría estar profundamente equivocada? ¿Y si el purgatorio no es, en esencia, un lugar de ira divina, sino de amor divino? Un proceso de purificación tan intenso que se siente como fuego, pero es un fuego de pasión, ¿no de venganza? Esta es la revelación asombrosa de Santa Catalina de Génova, una visión que desafía por completo lo que te han inculcado desde niño. Ella no veía un infierno menor, una especie de purgatorio light para los que no fueron lo suficientemente malos para ir al infierno total, ni lo suficientemente buenos para ir directamente al cielo. No. Lo que ella experimentó, lo que le fue revelado, fue algo radicalmente diferente. Para Santa Catalina, el purgatorio era un fuego de amor. Un amor tan puro, tan consumidor, que las almas que lo experimentaban no sufrían por la ira de Dios, sino por su propio anhelo de perfección. Imagina que tu alma, en su esencia más profunda, anhela unirse a la fuente de todo amor, de toda luz, de toda verdad.
Es como un imán que te arrastra hacia el polo opuesto. Pero, ¿qué pasa si en ese camino hacia la luz perfecta, tu alma todavía carga con pequeñas manchas, con imperfecciones, con los restos de egoísmo, orgullo, celos, resentimientos que acumulaste en vida? No son pecados mortales que te condenan, pero sí son como motas de polvo en un cristal, que impiden que la luz más pura lo atraviese completamente. Ella decía que el purgatorio no es algo externo que se impone al alma, sino un proceso interno. Es la propia alma, al verse a la luz de Dios, la que siente una insoportable vergüenza por sus imperfecciones. Una vergüenza no por ser castigada, sino por no ser digna de esa luz perfecta. Piensa en el dolor que sientes cuando eres consciente de tus propias limitaciones, de tus errores, no porque alguien te los señale, sino porque tú mismo los reconoces en tu fuero interno. Ahora, multiplica eso por 1000, por 1.000.000. Esa es la agonía del alma en el purgatorio de Catalina, la agonía de verse imperfecta ante la perfección absoluta del amor divino. Aquí surge una pregunta que podría parecer contraintuitiva: si el purgatorio es amor, ¿por qué sentimos tanto miedo a la purificación? Tendemos a asociar la purificación con el dolor, con la penitencia, con desprendernos de algo que nos gusta. Nos aferramos a nuestras imperfecciones, a nuestras zonas de confort, incluso cuando sabemos que nos limitan. Nos gusta la idea de la salvación gratis, sin esfuerzo, sin tener que enfrentar nuestras sombras. Y el purgatorio, en la visión de Santa Catalina, te obliga a hacer precisamente eso, a confrontar cada fibra de tu ser que no está alineada con el amor perfecto. El sufrimiento en el purgatorio, según ella, no es una pena impuesta por Dios, sino el dolor que la misma alma escoge por el amor de Dios. Es la desesperación del alma por liberarse de todo lo que la separa de Él. Es como una sed ardiente por alcanzar la unión perfecta. ¿Te imaginas desear algo con tanta intensidad, con una pasión tan desbordante, que el no tenerlo, el no ser digno aún de ello, te cause una agonía inmensa? No es un sufrimiento impuesto, sino autoimpuesto por el propio anhelo del alma de ser pura. Una revelación que choca de frente con nuestra percepción de un Dios que castiga. En su visión, Dios no te envía al purgatorio, tu alma corre hacia Él, anhelando esa purificación necesaria. Y aquí viene otro punto que choca aún más con la concepción popular. Catalina afirmó que las almas en el purgatorio no desean salir de allí hasta estar completamente purificadas. Piensa en esto por un momento. La idea común es que las almas están desesperadas por escapar, por llegar al cielo. Pero, ¿y si su deseo más profundo es precisamente el de quedarse en ese proceso hasta que cada mancha sea eliminada? Es como si una persona que ha vivido en la oscuridad de una cueva, de repente ve una luz deslumbrante. Sabe que para poder disfrutar plenamente de esa luz, sus ojos necesitan adaptarse, purificarse de la oscuridad. No querría salir de la cueva directamente a la luz cegadora si eso significara dañarse. Querría quedarse el tiempo necesario para que su visión se ajuste. Las almas en el purgatorio, según Santa Catalina, tienen una comprensión tan clara de la perfección de Dios y de su propia imperfección, que cualquier imperfección, por mínima que sea, le sería una agonía insoportable en presencia de la luz divina. Sería como un grano de arena en el ojo. Por muy pequeño que sea, te impide ver con claridad y te causa un dolor constante. No se atreverían a presentarse ante Dios con ese grano de arena espiritual. Su deseo es ser tan puros como Él es puro, y el proceso del purgatorio es el medio para lograrlo. Por eso, no anhelan salir antes de tiempo. Quieren esa purificación completa, esa limpieza total, para poder disfrutar de la unión con Dios sin la menor sombra. Esta idea del purgatorio como una preparación voluntaria, un anhelo ardiente de perfección por parte del alma, cambia por completo el paradigma. Ya no es un lugar de castigo arbitrario, sino un reflejo del amor inmenso de Dios, que nos da los medios para alcanzar la perfección necesaria. Y de la respuesta del alma a ese amor, un deseo tan profundo de ser digna que abraza el dolor de la purificación. Pero, ¿qué significa esto para ti? Si el purgatorio es amor, y si el alma misma anhela esa purificación,
¿Por qué nosotros, aquí en la tierra, le tenemos tanto pavor? ¿No será que nuestro miedo al sufrimiento, a la incomodidad de la transformación, nos ciega a la belleza de lo que ese proceso puede significar? Y si, en lugar de temerlo, deberíamos empezar a entender que la purificación es un regalo, una oportunidad final para que tu alma brille con la intensidad que está destinada a tener? Piensa en ello. ¿Estarías dispuesto a abrazar el fuego purificador si supieras que te acerca a la unión más profunda y amorosa que puedas imaginar? La visión de Catalina no es una amenaza, es una promesa. Pero una promesa que exige una revisión de tu propia disposición a la transformación. Las almas en agonía de amor. Hemos hablado de que el purgatorio de Santa Catalina no es un lugar de castigo, sino de purificación por amor. Pero, seamos honestos, la palabra purificación suena cómoda, casi aséptica. ¿Qué hay del sufrimiento? Porque Catalina fue muy clara, hay un dolor inmenso en el purgatorio. Un dolor que no podemos ignorar. Pero, ¿de dónde viene ese dolor si no es de una condena divina? ¿Qué tipo de sufrimiento es ese que no es una pena, sino una experiencia de amor? Piensa en el dolor más profundo que hayas sentido. No un dolor físico por una herida, sino algo más hondo. Quizás el dolor de la vergüenza al darte cuenta de un error grave, la agonía de la culpa por haber herido a alguien que amabas, o la desesperación de no ser suficiente para algo que anhelas con toda tu alma. Ese tipo de dolor que te desgarra por dentro, ¿verdad? Ahora, imagina que ese dolor no es impuesto desde fuera, sino que surge de tu propia conciencia desnuda, de tu alma al verse reflejada en la luz más pura y perfecta que puedas concebir. Santa Catalina describe el sufrimiento de las almas en el purgatorio no como un tormento externo, sino como una agonía de amor. Una paradoja, lo sé. ¿Cómo puede el amor causar agonía? Pues bien, para ella, el alma, al momento de morir y presentarse ante la luz infinita de Dios, experimenta dos cosas al mismo tiempo con una intensidad que supera cualquier experiencia terrenal. Primero, una alegría indescriptible al reconocer la bondad y el amor absolutos de su Creador, una alegría tan potente que el más mínimo vislumbre de esa luz la inunda de felicidad. Pero inmediatamente después, y esto es clave, siente una pena inmensa y proporcional a sus imperfecciones. Imagínate que has sido invitado a la boda más gloriosa, más espectacular, con el ser que más amas en el universo. Has esperado este momento toda tu vida. Pero, justo antes de entrar, te miras al espejo y descubres que estás cubierto de barro, tu ropa rota, y un hedor insoportable emana de ti. Podrías entrar así, sin sentir una vergüenza insoportable, una necesidad desesperada de limpiarte, aunque sea con dolor, para ser digno de estar allí. No es que el novio o la novia te castiguen, es tu propia conciencia, tu amor por ellos, lo que te empuja a la purificación. Ese es el sufrimiento que Catalina vio en el purgatorio. Es la agonía de la separación, no una separación impuesta por Dios, sino una separación sentida por el alma misma al ver que sus impurezas le impiden la unión total con la perfección divina. El alma anhela con una pasión ardiente esa unión, pero al mismo tiempo, su propia impureza, por pequeña que sea, la repele de la perfección. Es como tener una sed insaciable y estar frente a un manantial de agua pura, pero tus labios están cubiertos de una sustancia amarga que te impide beberla sin estropear su sabor. El dolor no es del manantial, sino de tu propia incapacidad para beber pura agua pura. Ella lo expresaba de forma muy cruda. El dolor de estas almas es tan grande que ningún lenguaje puede expresarlo, ninguna mente humana puede comprenderlo, es más allá de toda imaginación. Pero, ¿por qué es tan inmenso? No es porque Dios les esté infligiendo dolor. Es porque la luz divina les revela de forma instantánea y brutal cada pequeña sombra, cada egoísmo sutil, cada apego mundano, cada pizca de orgullo que aún reside en ellas. Y esa revelación, esa autovisión de la propia imperfección ante la perfección absoluta, es el fuego más quemante. Piensa en la persona más pura y buena que conozcas. Ahora, imagínate que esa persona te ve con una transparencia absoluta, conociendo cada pensamiento oscuro, cada resentimiento oculto que has guardado,
cada acto egoísta que cometiste sin que nadie lo supiera. ¿No sentirías una inmensa vergüenza, una necesidad de purificación, de enmienda, aunque esa persona no te juzgara, sino que simplemente te amara tal como eres? Ahora, eleva eso a la enésima potencia al hablar de la bondad y la pureza infinitas de Dios. El alma en el purgatorio no se siente castigada, sino imperfecta y, por lo tanto, indigna de la presencia divina plena. Y esa indignidad, en presencia de un amor tan deslumbrante, es lo que le causa el tormento. Es un sufrimiento activo y elegido por el alma, no pasivo y soportado. Es la alma la que, en su ardiente deseo de Dios, se somete voluntariamente a esa limpieza, no por obligación, sino por amor. La voluntad de Dios y la voluntad del alma coinciden en este deseo de purificación perfecta. Y aquí viene la pregunta clave que te propongo que te hagas. ¿Es el dolor del purgatorio una señal de condena o la evidencia de una transformación necesaria? Si lo vemos como condena, nos paraliza el miedo. Si lo vemos como transformación, nos invita a la esperanza, pero también a la responsabilidad. ¿Cómo te sentirías si el dolor que experimentas, ya sea físico, emocional o espiritual, no fuera una maldición, sino una herramienta para pulirte, para hacerte mejor, para liberarte de lo que te impide brillar? Esta perspectiva de Catalina es profundamente desafiante porque te obliga a mirar el sufrimiento de una manera diferente. No como algo que hay que evitar a toda costa, sino como un catalizador para el crecimiento, incluso para la santidad. El alma anhela a Dios con tal furor que el no poder abrazarlo plenamente es su mayor tormento. Y ese tormento, por paradójico que parezca, es lo que la impulsa a quemar, a purificar, a liberarse de todo lo que la ata a lo imperfecto, para poder finalmente fundirse con lo perfecto. Así que, el purgatorio no es un lugar de lamentos por un Dios vengativo que impone penas. Es el lugar donde el alma, ardiendo con un deseo inextinguible de Dios, siente el dolor de su propia imperfección y se somete a un fuego de amor que la consume y la transforma. Es la agonía de la espera, la agonía de la separación momentánea de aquello que más se ama, pero con la certeza absoluta de la unión final. ¿Estás preparado para aceptar que el dolor más profundo puede ser, en realidad, la evidencia más clara de un amor incondicional y de una transformación que tu alma, en lo más profundo, anhela? Es una idea que da miedo, sí, pero también una que ofrece una esperanza radical, que no hay sufrimiento en vano si te conduce a la perfección y a la unión definitiva. ¿Es posible ayudar a las almas del purgatorio? Hemos desgranado la visión de Santa Catalina sobre el purgatorio como un fuego de amor, una agonía autoimpuesta por el alma que anhela la perfección. Un proceso intenso, sí, pero esencial para la unión divina. Pero aquí viene una pregunta que es casi inevitable, una que te puede haber estado rondando la cabeza desde el principio. Si las almas están en este proceso de purificación, si están en ese estado de intensa limpieza, ¿podemos nosotros, los vivos, influir en su proceso? ¿Hay algo que podamos hacer para aliviar su agonía, para acelerar su encuentro con esa luz que tanto anhelan? Tradicionalmente, en muchas creencias, se nos ha enseñado que nuestras oraciones pueden tener un impacto en el destino de los difuntos. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O es solo una forma de consuelo para los que se quedan aquí en la tierra, una manera de sentir que todavía tenemos una conexión con los que se han ido? Sé que esta es una cuestión que a menudo genera debate. Algunos dirán que cada alma es responsable de su propio camino, que una vez que cruzas el umbral ya no hay intervención posible. Otros, sin embargo, se aferran a la esperanza de que el amor y la oración trascienden cualquier barrera. Santa Catalina, con su profunda inmersión en esta realidad mística, no dejó lugar a dudas. Para ella, la respuesta era un rotundo sí. No solo creía que podíamos influir, sino que lo consideraba una obligación de caridad. Pero aquí la intercesión no es un truco mágico para sacar a alguien del purgatorio sin que se purifique. No es un atajo. Más bien, es como si les estuviéramos dando combustible adicional para acelerar su propio fuego de purificación. Es una ayuda en el camino, no una exención del camino mismo.
Ella enfatizaba el poder de la oración, el valor de los sacrificios y especialmente la fuerza inmensa de la Eucaristía o la misa en favor de las almas. Piensa en esto, si un alma está ardiendo con el deseo de purificarse, pero ese proceso es inmensamente doloroso, ¿no sería un acto de compasión profunda ofrecerle un alivio, un empuje? Es como cuando ves a alguien que está luchando por subir una montaña empinada, exhausto pero decidido. Tú no puedes subirla por él, pero puedes ofrecerle una mano, una botella de agua, una palabra de aliento que lo impulse a seguir adelante. Aquí viene la parte que puede generarte duda o incluso cierta resistencia. Si nuestra oración puede ayudar a otros en la tierra, ¿por qué no a quienes están en un camino de purificación espiritual? Es una pregunta lógica, ¿verdad? ¿No hemos experimentado todos el poder de la oración por alguien enfermo o por alguien que atraviesa una dificultad? Esa energía, esa intención, esa conexión, ¿se detiene abruptamente en el momento de la muerte? ¿O acaso el amor y la interconexión entre las almas, vivas o purificándose, son más fuertes de lo que podemos comprender con nuestra mente limitada? Santa Catalina argumentaba que la Iglesia, tanto la militante aquí en la tierra como la purgante y la triunfante en el cielo, es un solo cuerpo místico. Estamos todos conectados. Lo que uno hace, afecta a los demás. No estamos aislados en burbujas individuales de existencia. Nuestros actos de amor, nuestras oraciones, nuestros ofrecimientos, tienen un peso y una resonancia que van más allá de lo visible. Ella veía esta intercesión no como una compra de indulgencias para saltarse pasos, sino como un acto de solidaridad profunda. Imagina que tú estás pasando por un proceso de sanación muy doloroso. Cada día es una batalla. Tus amigos y familiares te visitan, te ofrecen su apoyo, te envían energía positiva. ¿Eso no te ayuda? ¿No te hace sentir más fuerte, más capaz de soportar el dolor y de seguir adelante? Lo mismo, pero a un nivel espiritual mucho más elevado, ocurre con las almas del purgatorio. Nuestras oraciones son como ese apoyo, esa energía que les permite abrazar con más fuerza su purificación, sabiendo que no están solas, que hay amor y caridad que las acompaña. Ella no hablaba de liberar a las almas del purgatorio de su sufrimiento, sino de acortar el tiempo en el que necesitan pasar por ese proceso intenso o de suavizar la intensidad del mismo. ¿Ves la diferencia? No es un escape mágico, sino una ayuda caritativa. Es como si el calor del fuego purificador pudiera ser un poco menos abrasador, o el proceso pudiera completarse más rápidamente gracias a la energía de amor que les enviamos. Y aquí viene lo controvertido. Si las almas en el purgatorio desean ardientemente esa purificación y no quieren salir antes de estar listas, ¿por qué querrían nuestra ayuda? ¿No sería nuestra intercesión una especie de interferencia en su camino elegido? Santa Catalina lo veía de otra manera. Su deseo de purificación es tan grande que cualquier cosa que les ayude a alcanzar esa perfección más rápidamente es bienvenida. No es que quieran menos purificación, sino que anhelan la consumación de esa purificación para unirse a Dios. Nuestra ayuda es una mano extendida en un momento de necesidad, no una interrupción de su voluntad. Es un acto de caridad que ellas mismas, en su estado de gracia, agradecerán profundamente. La oración por los difuntos ha sido, para muchos, una forma de mantener vivo el vínculo con sus seres queridos. Pero Santa Catalina nos da una razón mucho más profunda y activa. Nos dice que no solo es un consuelo para nosotros, sino un acto de amor efectivo para ellos. Un acto que puede acelerar su entrada en la gloria. Así que te planteo, si crees en el poder de la oración aquí en la tierra, ¿por qué dudar de su alcance en el más allá, especialmente si se trata de almas que están en un estado de necesidad y anhelo de perfección? ¿No sería egoísta de nuestra parte no extender esa mano de ayuda cuando tenemos la capacidad de hacerlo? Si el amor no tiene límites en esta vida, ¿por qué habría de tenerlos en la siguiente? La visión de Catalina te desafía a extender tu compasión más allá de lo visible, a entender que la comunión de los santos no es solo una frase bonita, sino una realidad palpable donde el amor y la oración de unos benefician a otros, trascendiendo el velo entre la vida y la muerte. Y al final,
¿No es eso lo que el amor verdadero nos impulsa a hacer, ayudar al otro a alcanzar su plenitud, sin importar dónde se encuentre? El impacto de las visiones de Santa Catalina hoy. Entonces, la gran pregunta es, ¿siguen siendo válidas las revelaciones de una mística del siglo XV en una sociedad como la nuestra? ¿Tiene alguna relevancia lo que una mujer de Génova, hace más de 500 años, experimentó sobre el purgatorio, para ti, aquí y ahora? Sé que podrías pensar que son solo historias antiguas, visiones personales, quizás el producto de una mente devota, pero no de una verdad universal. ¿Qué puede ofrecernos una experiencia tan mística en un mundo que busca la lógica, la evidencia, lo tangible? Y sin embargo, te invito a mirar a tu alrededor. A pesar de todo nuestro progreso, de toda nuestra ciencia, de todas las distracciones digitales, hay una búsqueda innegable que sigue resonando en el corazón de muchísimas personas. Una búsqueda de paz interior. Una necesidad de trascendencia. La gente invierte en yoga, en meditación, en terapias alternativas, en retiros de bienestar, en lecturas de autoayuda. Buscamos el mindfulness, la conexión con el universo, la energía positiva. ¿No es todo esto, en el fondo, una forma moderna de buscar una purificación, una alineación con algo más grande, algo que nos dé sentido y nos libere de la ansiedad y el vacío? Considera esto, si Santa Catalina nos habla de un fuego de amor que purifica el alma, ¿no es eso, en esencia, lo que buscamos cuando intentamos despojarnos del egoísmo, del miedo, de la ira, del resentimiento? Cuando te esfuerzas por ser una mejor persona, por perdonar, por vivir con más compasión, ¿no estás, de alguna manera, encendiendo un fuego interno de purificación? Su visión del purgatorio no es un mero dogma teológico, es una metáfora potente de un proceso de transformación interna que es universal, atemporal. Piensa en tus propias imperfecciones, en esas pequeñas sombras que sabes que te impiden ser la persona que realmente quieres ser. La impaciencia, la crítica fácil, la tendencia a juzgar, el apego a cosas materiales o a relaciones tóxicas. ¿No sientes a veces la necesidad de librarte de todo eso, de limpiarte para poder experimentar una paz más profunda? Las revelaciones de Santa Catalina, lejos de ser arcaicas, pueden ser una clave inesperada precisamente para esta búsqueda moderna. Ellas nos recuerdan que el camino hacia la plenitud, hacia esa paz interior que tanto anhelamos, implica una confrontación honesta con nuestras propias imperfecciones y un proceso, a veces doloroso, de desprendimiento. Yendo un poco más allá, las visiones de Santa Catalina no solo impactaron a nivel personal, también han tenido una influencia significativa en la teología y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Su obra más conocida, el Tratado del Purgatorio, aunque es breve, revolucionó la forma en que se entendía esta doctrina. Antes de ella, la imagen era predominantemente la de un lugar de castigo judicial. Ella, sin embargo, con su experiencia directa, lo transformó en un proceso de amor y purificación. Su testimonio ayudó a suavizar esa visión, a humanizarla, a darle un sentido más profundo y menos punitivo. No fue una teóloga académica, sino una mística que habló desde la experiencia, y su voz resonó con fuerza precisamente por eso. Su influencia se puede ver en la forma en que muchos pensadores y santos posteriores abordaron el tema del purgatorio, inclinándose más hacia la visión de un amor purgante que de una justicia vengativa. Ahora, si dejamos de lado por un momento las etiquetas religiosas y nos centramos en la esencia, ¿qué nos dice la historia de Catalina sobre la naturaleza del amor y la transformación? Ella nos muestra que el amor verdadero, el amor divino, no es un amor que evita el dolor, sino uno que es capaz de usar el dolor para purificar, para elevar, para acercarnos a nuestra verdadera esencia. Nos invita a ver nuestras propias dificultades, nuestros propios fuegos personales, no como castigos, sino como oportunidades para crecer, para soltar, para ser más libres. En un mundo lleno de distracciones y superficialidades, donde el sufrimiento a menudo se esconde o se medica, las visiones de Catalina nos fuerzan a una honestidad brutal sobre nuestra condición. Nos preguntan, ¿estás dispuesto a enfrentar tus sombras, tus imperfecciones, tus apegos,
para alcanzar una paz y una unión que superan cualquier placer terrenal? ¿Estás dispuesto a ese fuego que, aunque doloroso, te conducirá a la libertad? Entonces, en un mundo que busca la paz interior y la trascendencia, ¿ofrecen las visiones de Santa Catalina una clave inesperada? Yo diría que sí. Ofrecen no solo una visión del más allá, sino también una profunda comprensión de la naturaleza de la transformación aquí y ahora. Nos recuerdan que la purificación no es algo que debamos temer, sino algo que, en última instancia, anhelaremos si queremos alcanzar la verdadera plenitud. Te empujan a reflexionar. ¿Estás viviendo de una manera que te acerque o te aleje de esa purificación? ¿Estás preparado para el encuentro con esa luz que, a la vez que te llena de gozo, te revelará sin piedad cada una de tus imperfecciones, empujándote al camino de la verdadera transformación? ¿Y si el purgatorio te espera a ti? Hemos navegado por las profundidades de las visiones de Santa Catalina, desentrañando una idea del purgatorio radicalmente diferente a la que muchos conocemos. Hemos hablado de un fuego de amor, de una agonía purificadora, de la posibilidad de que nuestras oraciones puedan acortar un proceso que, para el alma, es un anhelo de perfección. Pero es fácil ver todo esto como una teoría lejana, un concepto abstracto que aplica a otros, a almas en un reino distante, a figuras históricas como Catalina. Ahora, quiero que detengas un momento esa distancia. Quiero que te atrevas a mirar esta realidad de una manera mucho más personal y directa. Porque, ¿y si todo esto no es solo para monjas místicas o santos de hace siglos? ¿Y si el purgatorio, con su promesa de purificación, te espera a ti? Sé que esta pregunta puede sentirse como un puñetazo en el estómago. Es incómoda. Nos gusta pensar en el cielo como nuestro destino asegurado, o quizás preferimos no pensar en el más allá en absoluto. Pero, ¿y si la realidad es que el camino hacia la perfección divina es un proceso que nos concierne a todos, y que ese proceso puede incluir una etapa de purificación? Piensa en tu propia vida. En tus intenciones más profundas, en tus motivaciones secretas. ¿Eres siempre sincero? ¿Tus actos de bondad están exentos de una pizca de ego, de la necesidad de reconocimiento? ¿Has perdonado de verdad a todos los que te han herido? ¿O guardas rencores silenciosos, resentimientos que corroen tu alma por dentro, aunque nadie más los vea? ¿Te has aferrado a posesiones, a relaciones, a ideas, con una fuerza que te impide ser verdaderamente libre? Si las visiones de Santa Catalina son reales, si la purificación es un paso necesario para entrar en la presencia de Dios sin la más mínima imperfección, entonces esto tiene implicaciones masivas para tu propia vida y para tu preparación espiritual. Ya no se trata de si fuiste bueno o malo en términos absolutos, sino de la calidad de tu amor, de la pureza de tus intenciones. Si el purgatorio es esa última oportunidad para que el alma se desprenda de todo aquello que le impide la unión perfecta con el amor absoluto, entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida ahora mismo para prepararte para ese encuentro? La comodidad nos susurra al oído que basta con vivir decentemente, sin hacer gran daño. Pero, ¿y si lo que se requiere es mucho más? ¿Y si el amor divino es tan puro, tan exigente en su perfección, que incluso una pequeña mancha de vanidad, un atisbo de soberbia o una pizca de juicio hacia el prójimo te impedirán esa fusión total con él? Esto no es para infundirte miedo, sino para invitarte a una honestidad radical contigo mismo. ¿Cómo vives tus relaciones? ¿Perdonas de corazón o solo de labios? ¿Tienes compasión verdadera por aquellos que son diferentes a ti o te limitas a juzgarlos en silencio? ¿Tus actos de caridad son genuinos o buscan algún tipo de recompensa, incluso sutil, como sentirte bien contigo mismo o ser reconocido por otros? Todas estas son las imperfecciones que, según Catalina, requieren de ese fuego purificador. No son pecados que te condenen al infierno, pero sí son sombras que impiden que tu alma brille con la intensidad de la luz divina. Piensa en el tiempo que dedicas a cosas superficiales, a chismes, a distracciones que no te aportan nada. ¿Y si cada minuto que pasas en esa frivolidad es un minuto menos que dedicas a la verdadera preparación de tu alma? No hablamos de sacrificios extremos que no puedes cumplir,
sino de un cambio de mentalidad, de una reevaluación de tus prioridades más íntimas. Las visiones de Catalina nos fuerzan a una pregunta incómoda. ¿Estás cultivando en ti las virtudes que te permitirán abrazar plenamente la luz divina, o estás acumulando aún más equipaje que necesitará ser purificado? Ella nos invita a ver la vida como una escuela de purificación. Cada desafío, cada encuentro, cada oportunidad de perdonar, de amar, de servir, es una posibilidad para quemar esas impurezas aquí y ahora, en vida, y así disminuir la necesidad de ese proceso post-mortem. Quizás esto te resulte abrumador o incluso injusto. Nadie es perfecto, podrías pensar. Y tienes razón. Pero la cuestión no es la perfección absoluta aquí en la tierra, sino la disposición del corazón a buscar esa perfección, a desear esa limpieza. La diferencia entre un alma que entra al purgatorio y una que va directamente al cielo no es necesariamente que una sea buena y otra menos buena, sino que una tiene un amor más puro, una intención más limpia, y la otra aún carga con residuos que le impiden gozar plenamente de la presencia divina. El mensaje de Catalina te invita a un autoexamen constante, a una revisión honesta de cómo vives y de las intenciones detrás de tus acciones. ¿Actúas por miedo, por deber o por amor puro? ¿Tus decisiones están basadas en el crecimiento de tu alma o en el confort de tu ego? Si la purificación es un proceso necesario para el encuentro definitivo, entonces cada día es una oportunidad para aligerar la carga, para quemar las impurezas aquí, con el fuego de la compasión, del perdón, del servicio desinteresado, de la humildad. Así que, la pregunta final y más personal es, si estas visiones son reales, ¿qué implicaciones tienen para tu propia vida y tu preparación espiritual? ¿Estás dispuesto a aceptar que tu destino final no es solo una cuestión de fe ciega, sino también de la calidad de tu amor y de la pureza de tu intención? Y si lo que haces hoy, cada pequeña decisión, cada palabra, cada pensamiento, está construyendo o aligerando esa necesidad de purificación final. Es una invitación a vivir con una conciencia diferente, con una urgencia espiritual que trasciende el aquí y ahora superficial, y te conecta con la verdad profunda de tu ser y tu destino eterno. La esperanza de la luz perfecta. Hemos llegado al final de este viaje a través de las asombrosas visiones de Santa Catalina de Génova. Hemos explorado un purgatorio que desafía nuestras ideas preconcebidas, un lugar que no es una condena, sino un proceso de amor ardiente y purificación. Hemos desentrañado el dolor no como un castigo divino, sino como la agonía del alma que anhela la perfección y se ve a sí misma aún manchada. Y te he invitado a reflexionar sobre cómo estas verdades podrían aplicarse a tu propia vida, a tu propio camino espiritual. Quizás, al escuchar todo esto, tu mente esté llena de preguntas. Tal vez sientas cierta inquietud, incluso una resistencia. Es natural. La idea de la imperfección y la necesidad de purificación no siempre es cómoda en un mundo que busca la gratificación instantánea y la ausencia de dolor. Pero, quiero que te quedes con un mensaje, un hilo conductor que atraviesa todas las visiones de Santa Catalina, y que es, en su esencia, un mensaje de profunda esperanza y amor. Porque, a pesar de la intensidad del fuego purificador, a pesar de la agonía del alma al verse imperfecta, la visión central de Santa Catalina no es de desesperación, sino de una felicidad indescriptible que crece a medida que el alma se acerca a la perfección. Ella describía que, incluso en medio de ese dolor purificador, las almas experimentaban una alegría tan inmensa, una paz tan profunda, que superaba cualquier gozo que hubieran sentido en la tierra. Era una alegría que venía de la certeza absoluta de su unión futura con Dios, y de ver cómo cada imperfección que se quemaba las acercaba un paso más a esa unión. Piensa en la felicidad que sientes cuando te liberas de una carga pesada, cuando superas una dificultad que te parecía insuperable, o cuando te desprendes de algo que te estaba haciendo daño. Esa sensación de ligereza, de libertad, de ir hacia algo mejor. Multiplica eso por millones. Ese es el gozo que Catalina atribuía a las almas en el purgatorio, el gozo de la liberación inminente, de la transformación que culminará en la luz perfecta. Este es el gran matiz de sus revelaciones. El purgatorio no es un fin en sí mismo, sino un medio. No es el destino final,
sino el último paso en el camino hacia la casa. Es el crisol donde el oro de tu alma se purifica de todas las escorias, para que pueda brillar con la intensidad que le corresponde. Y ese proceso, aunque exigente, es impulsado por el amor más puro, el amor de Dios que no puede tolerar la más mínima imperfección en su presencia, no por capricho, sino porque esa imperfección impediría la unión total. Algunos podrían argumentar que esta visión es demasiado dura, demasiado exigente. Que un Dios de amor debería simplemente aceptar a todos tal como son, sin necesidad de purificación. Pero, ¿y si ese mismo amor, en su esencia más pura, es tan vasto y tan luminoso que cualquier cosa menos que la perfección total te impediría experimentarlo en su plenitud? ¿Y si esa purificación no es un castigo, sino el acto más grande de amor que te permite prepararte para la dicha más alta? Imagina que te ofrecen la oportunidad de estar en la presencia de la belleza y la verdad absolutas, de la dicha infinita. ¿No querrías estar en tu mejor versión posible para esa experiencia? ¿No querrías que cada sombra de tu ser se desvaneciera para poder abrazarla sin reservas? La sabiduría de Santa Catalina nos empuja a ver el purgatorio no como un aterrador lugar de retribución, sino como una última y amorosa oportunidad para que el alma alcance su máximo potencial, para que se complete la obra de la gracia. Es la manifestación de la misericordia divina que nos ofrece la posibilidad de ser pulidos hasta que estemos listos para esa unión perfecta. No es un Dios que condena, sino un Dios que te espera, y que te da todos los medios para llegar a Él en la pureza que anhelas. Su mensaje es, en última instancia, un canto a la esperanza. Una esperanza que no es ingenua o que ignora la dificultad del camino, sino una esperanza arraigada en la certeza de que el amor de Dios es infinitamente más grande que nuestras imperfecciones. Una esperanza que te dice que, no importa cuán imperfecto te sientas ahora, hay un camino hacia la perfección, un proceso que te llevará a la luz. Las visiones transformadoras de Santa Catalina de Génova, entonces, nos dejan con una invitación. Una invitación a mirar la vida y la muerte con una perspectiva diferente. A entender que el camino espiritual no termina con la muerte, sino que puede extenderse en un proceso de crecimiento y purificación. Y, lo más importante, te invitan a reflexionar sobre tu propia preparación. Así que te lanzo esta última pregunta, una invitación a la introspección profunda. ¿Estás preparado para abrazar la luz que te espera, sin importar el camino que debas recorrer para alcanzarla? ¿Estás dispuesto a aceptar que la verdadera paz y la unión perfecta pueden requerir una purificación, un desprendimiento de todo lo que te ata a la imperfección? ¿Estás listo para confiar en que ese fuego es, en realidad, la manifestación más pura del amor divino, quemando no para destruir, sino para perfeccionar? Si esta profunda inmersión en la visión de Santa Catalina ha encendido una chispa en ti, si te ha dado una nueva perspectiva o te ha provocado a la reflexión, te invito a compartir este contenido. Ayúdanos a llevar esta luz a más personas que, quizás como tú, buscan respuestas más allá de lo evidente. Y si sientes que este es un espacio donde resuenan tus propias búsquedas, donde quieres seguir explorando las grandes preguntas de la vida y la fe, te animo a unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo y tu presencia son la energía que nos impulsa a seguir profundizando en estos misterios. La historia de Santa Catalina no es solo una anécdota mística. Es un espejo que te ofrece la oportunidad de verte a ti mismo, tus miedos y tus esperanzas, bajo una nueva luz. Te anima a seguir investigando, a no quedarte con la primera respuesta, a reflexionar profundamente sobre el destino de tu propia alma y la naturaleza del amor que te espera. Porque entender el purgatorio de Santa Catalina es, en última instancia, entender algo fundamental sobre el viaje de tu propia alma hacia la plenitud.